Iniciamos el ciclo de conferencias con el tema Gobernanza del agua y desarrollo, desafíos actuales y futuros de una gestión hídrica integral. Esta presentación estará a cargo de los representantes de la firma Global Environmental Resources Management, ERM, Juan Simonelli y Carolina Monroy. Juan Simonelli cuenta con más de 20 años de trayectoria en gestión hídrica, sostenibilidad corporativa y desarrollo de políticas ambientales. Carolina Monroy es gerente de proyectos, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión e implementación de iniciativas ambientales y sociales con un enfoque especializado en estándares internacionales. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y antes de empezar, déjenme agradecer muchísimo al ITSE, al CONEP por la invitación, por la coordinación de este foro. Por supuesto, el saludo a las distinguidas autoridades y a todos los miembros hoy reunidos aquí. Nos encomendaron la tarea de iniciar con la jornada de hoy, después de la apertura institucional, presentando técnicamente algunos de los desafíos de gobernanza del agua. Principalmente lo que queremos hacer hoy es hablar de retos y oportunidades. Queremos traer una visión pragmática de qué es lo que está pasando y voy a ser muy realista. La primera parte de esta sesión es una parte un poco más de impacto en términos de hay una serie de retos, hay una serie de desafíos que tenemos enfrente por resolver y de ahí traducirlo a oportunidades y entender qué sí podemos hacer hacia adelante para darle pie a los resultados de las mesas. Entonces, lo que ven ahí en pantalla, además de una presentación, es una foto de Hoover Dam. Eso es una represa en Estados Unidos. La idea no solamente era traer una imagen bonita de agua, era también mostrarles qué es lo que puede pasar cuando la planificación no es demasiado ordenada. Claramente, en los niveles de agua, el pelo de agua en esa presa están muy bajos. Esa foto tiene alrededor de 5 años. Representa un momento de significativa sequía y eso representó algo así como la mitad de la pérdida de la producción eléctrica que generaba la presa. Algo así como un poquito más de 1000 megas que en ese momento la instalación no podía generar. Entonces, ese es un poco alguno de los ejemplos, algunas de las consecuencias de lo que podría pasar hacia adelante. Subestimar la dependencia del agua es uno de los problemas más fundamentales en este proceso. Y uno de los elementos que queremos traer es que sí, a nivel global estamos viendo un desafío cada vez más grande, porque la presión en términos del incremento poblacional, la presión en términos de cómo y cuánta agua estamos usando, tanto para los usos domésticos como para los usos industriales y los usos de agricultura, está creciendo significativamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos traer? Queremos traer un mensaje donde, desde la perspectiva tanto pública como privada, sobre todo, existe una responsabilidad de internalizar el desafío y existe una responsabilidad de entender que no solo impacta lo que realizamos adentro de nuestras empresas y organizaciones, sino también entender qué es lo que nos pasa alrededor y cómo va a impactar. Muchísimo se está hablando de temas de cambio climático y la gestión del carbono se ha vuelto algo tal vez más común y menos de una jerga tan técnica. El agua es el nuevo carbono, tanto en impacto como en necesidades y representación de divulgación. Entonces ya está pasando que inversores, instituciones financieras, elementos que tal vez no asociamos tanto al agua, están mirando qué decimos en relación de cómo la utilizamos y qué impactos generamos. Solo como contrapunto de la presentación inicial, en la anterior tenían una foto en Australia de una inundación, ¿no? Entonces, tanto con poca como con mucha agua, sí tenemos ese grado de impacto. Tentado por estar en una casa de estudios, lo primero que quise hacer es incorporarles una referencia más técnica de cómo podemos analizar los ciclos del agua. Entonces, lo que ven ahí muy pequeñito es una referencia de cómo podemos sintetizar académicamente cuánta agua hay disponible a nivel global y cómo la vamos utilizando.
Eso medido en kilómetros cúbicos por año. Lo que nos dice el Foro del Uso del Agua es que cada vez más la tendencia es que estamos usando esa disponibilidad. Cuando hablamos de agua azul, que es el agua realmente disponible, la que está en ríos, arroyos, la que podemos usar, no en agricultura, no en usos industriales, ese agua está cada vez más utilizada, al punto que para 2030 vamos a estar usando la mitad de la disponibilidad y para 2050 la tendencia todavía es creciente. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Cada vez más va a haber un desafío de eficiencia y cada vez más va a haber un desafío de priorización en términos de quién y cómo va a tener derechos a ciertos tipos de agua y qué tipo de usos tenemos que darle a corrientes residuales o corrientes secundarias. Solo para traerles una referencia de qué puede pasar y cómo se cuantifica esto en algún tema de impactos. En términos de riesgos físicos, podemos imaginarnos que hasta el 10% del PBI a futuro puede llegar a impactarse en términos de agua. Y voy a volver a esas cifras después. Pero les quiero traer aquí algunas referencias muy puntuales de eventos climáticos que han generado, por un tema de riesgo físico, impactos directos al agua y cómo los cuantificamos y cómo los medimos en términos prácticos. Desde situaciones como un huracán, por ejemplo, el huracán Aida impactó de tal nivel que toda la operación americana en el Golfo de México, en términos de generación y extracción de petróleo y de gas, estuvo frenada. Operaciones significativas como la minería en Chile también han sido afectadas por temas climáticos y la sequía frenó actividades en Anglo. Entonces, todas esas variabilidades las podemos ver y las podemos cuantificar. Cuando aparecen estos eventos traumáticos catastróficos, tenemos alguna referencia práctica y la academia nos ayuda a decir qué significa esto en términos prácticos, qué significa esto en términos numéricos. Entonces, tenemos referencias donde, por ejemplo, inundaciones en Tailandia o restricciones en Ciudad del Cabo se pueden cuantificar a números directos y fíjense que las órdenes de magnitud están en el entorno de los miles de millones en todos los casos. La idea de la presentación era traerles un desafío global, pero obviamente Panamá no es la excepción. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ustedes lo tienen perfectamente claro. Situaciones climáticas como el fenómeno del Niño, por ejemplo, han afectado directamente el perfil de lluvia y la disponibilidad de agua. Y eso significa que tenemos reportes internacionales avalados por peer review, avalados por científicos, identificando significativa reducción en los niveles de lluvias y afectando directamente los niveles de disponibilidad en los reservorios. En un país con una economía muy directamente relacionada al uso de estos reservorios a través del canal, esto genera un impacto directo. Ahora, no es solo el canal. Ahí a la derecha van a tener la referencia de cómo el Senacid ha traducido esa referencia que veíamos antes global al uso del agua local en Panamá y todos los diferentes actores que están involucrados. Entonces, la agronomía, la industria, el uso civil, todos dependemos de algún modo de que esa disponibilidad siga existiendo. Por supuesto, hay diferencias de sensibilidades. Entonces, tal vez el caso y la referencia pública del canal es más visible, pero todas las pequeñas comunidades y los receptores, incluso comunidades afropanameñas en el sector, van a verse vulnerados. Y mientras más sensibles seamos como receptor, más significativo es el grado de impacto que tenemos a un cambio menor. Entonces, por eso este es un llamado de atención para todo el mundo en esta situación. Ahora, hablamos de riesgo físico, hablamos de eventos climáticos significativos, y no es solamente eso. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgos climáticos, hablamos de dos vertientes, de riesgos físicos y de riesgos de transición. Y en este caso lo que quiero traerles es una referencia también cuantificada, pero de situaciones donde, ya sea por cambios de regulación, por falta de gobernanza o por identificaciones o riesgos reputacionales, se generaron también impactos directos a sectores económicos industriales o generales. Entonces, no quiero ir uno a uno, obviamente la presentación la van a tener disponible, pero la intención aquí es decirles, miren, hay un deber ser, hay una necesidad de internalizar estos elementos de gobernanza, hay una necesidad de cumplir con los requerimientos normativos y hay una necesidad de garantizar y actualizar esos procesos.
Y ojalá a través del ejercicio que vamos a ver más tarde, efectivamente nos alineemos a este proceso y todo el mundo esté informado y esté alerta a la gestión de cambio que va a tener que implementar. Para terminar, quería presentarles una referencia de números, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí? Van a ver una referencia de cómo cuantificamos directamente los impactos financieros anualmente. Tenemos, por supuesto, como compañía generando consultoría, una referencia directa. Estos datos salen de una plataforma que se llama CDP, que es una plataforma de reporte global, que originalmente empezó con la gestión climática y de carbono y hace un tiempo se viene ampliando. Ahora, las limitaciones son que solo globalmente, en el entorno de 3.000 industrias, son las que reportan específicamente qué riesgos tienen y cómo se traducen esos riesgos a valores financieros por el uso del agua. Como veíamos en las dos láminas anteriores, el grado de impacto que puede tener un evento puntual es muy masivo, con lo cual lo que les puedo decir es todos esos números que están identificados están subdimensionados significativamente. Son nuestra mejor fuente de datos hoy, pero tenemos que saber que el grado de incertidumbre que tenemos es alto. Entonces, ¿qué queremos traerles a la mesa aquí? Hay una dinámica de cambio, hay un riesgo y hay un desafío que enfrentar. Y ese desafío efectivamente se traduce directamente en un resultado financiero e impacta a empresas y organizaciones. Se traduce directamente a los presupuestos que debe de vengar el sector público. Se traduce directamente a todos nosotros como ciudadanos y como consumidores. Cuando quería traducir qué significaba eso en términos de impacto y cómo buscarlo en términos de cómo contarles por qué pasa esto, busqué el concepto de escasez y de sequía, e Internet nos muestra ese tipo de fotos que ven ahí. Digo, por supuesto, desierto puro, manos buscando aguas en un grifo que no se encuentran. ¿Y por qué se relacionan una cosa con la otra? Cuando tenemos agua, cuando el agua está disponible y está asequible, en general el costo que tenemos de captación, el costo de uso del recurso es un costo relativamente bajo. Cuando no tenemos agua, cuando esa disponibilidad se ve afectada y cuando tenemos que evaluar el costo marginal que estamos dispuestos a pagar por la falta de agua, es donde realmente entendemos la naturaleza del problema. Entonces, fíjense claramente por la lógica del idioma, se van a dar cuenta, yo no soy local, soy argentino, hace un tiempo estoy viviendo en México. En esta época del año, viviendo en plena Ciudad de México, en un barrio relativamente acomodado, sistemáticamente yo sé que me voy a quedar sin agua. Y eso significa que cada día que me quedo sin agua, tengo que pagar un costo de comprar en forma privada una pipa, un camión de agua que viene y surte en nuestro apartamento. Y cada uno de esos eventos tiene el mismo costo que el bimestre, que 2 meses de abastecimiento público. Y por supuesto nadie cuestiona el impacto que esto tiene. Todos estamos dispuestos a pagarlo y pagaríamos más si fuera necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que estar 24, 48, 72 horas sin agua es un problema. Entonces, este es el mensaje que quiero traerles desde el inicio de esta conversación, traducirlo al impacto social que esto trae, a cómo nos afecta a cada uno de nosotros y salirnos de nuestra por ahí zona de confort personal para quienes tenemos la posibilidad de estar en una situación más cómoda y pensar en qué pasa para quienes no lo están. Y bueno, aquí, ¿qué papel juega la gobernanza hídrica? Hoy en día sabemos que hablar de estrés hídrico es hablar de estas diferentes presiones que se ejercen sobre el recurso del agua y no solo hablando en temas de cantidad, sino también en otros temas como es la calidad, la salud, la gobernanza o la infraestructura. Y aquí les presentamos el estrés hídrico con 3 dimensiones para explicarlo un poco mejor. La primera es el estrés físico, que creo que es lo primero que se nos viene a la mente, la cantidad y la calidad del agua que tenemos, donde la cantidad pues, se puede ver afectada, la escasez que ya existe actual contra la proyectada y futura, el cambio climático y los riesgos derivados del mismo, como las diferentes eventos que cada vez son más frecuentes como sequías o inundaciones. Y por otro lado, el tema de la calidad, que principalmente se ve afectado por la contaminación
que viene de las fuentes humanas, de nuestras actividades o de otras fuentes naturales, que no solo impacta a la salud, sino también a la biodiversidad de los ecosistemas. Después podemos ver el componente social, y aquí lo podemos ver desde dos miradas principales. La primera, el reputacional, que es cuando la población o las comunidades comienzan a percibir el uso del agua como injusto o insostenible, y entonces empieza a generar esta preocupación y estas protestas o conflictos que pueden llegar a dañar la imagen o la reputación de las empresas, de las instituciones o de los gobiernos. Y también, por el otro lado, y creo que el más importante, el acceso a la salud y al bienestar. Hoy en día, como sabemos, muchas personas todavía carecen de acceso a agua potable de forma segura y a servicios de saneamiento, lo cual pues, contribuye a crecer este estrés social dentro del estrés hídrico. Y el último pilar, que es la gobernanza, que aquí es donde vienen las decisiones políticas de regulación y planificación que se toman. Lo podemos ver representado, una gobernanza débil puede verse como la falta de regulación, la regulación cambiante, las licencias inadecuadas o regulación cambiante y el acceso y la transparencia a la información del uso del agua. Y por otra parte está el lado de la infraestructura, donde muchas veces esa infraestructura es obsoleta, inadecuada o mal planificada, lo cual puede agravar el suministro futuro del agua. Y bueno, aquí quiero centrarme un poco en el estrés social para llevar un poco la conversación. Nosotros cuando hablamos de gobernanza del agua, muchas veces lo que se nos viene a la mente, lo primero que pensamos es la infraestructura, los balances hídricos, los mapas de riesgo que de pronto vemos, las cuencas o las políticas y regulaciones que salen. Pero pocas veces empezamos a hacernos las preguntas de quién accede al agua, quién no accede al agua, por qué y qué decisiones o falta de decisiones están permitiendo esto. Acá les presentamos unos datos. En general, para América Latina, la CEPAL ha reportado que alrededor de 160 millones de personas no tienen acceso adecuado a servicios de saneamiento, mientras que otras 33 millones todavía carecen de acceso seguro al agua potable. Para Panamá, según datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 93% de la población cuenta con un acceso a servicio de agua potable gestionado de forma segura. Pero cuando vemos estos datos divididos entre las zonas urbanas y rurales, vemos que para las zonas urbanas incrementa a un 97%, mientras que en zonas rurales cae a un 83%. Por otro lado, el 69% de los panameños dispone de un saneamiento gestionado sin riesgos. Pero de nuevo, cuando podemos dividir estos datos, vemos que en áreas rurales alcanza el 75%, mientras que en zonas rurales apenas llega a un 51%. Y aquí, ¿qué brechas sociales afectan a la gobernanza y a la seguridad hídrica? La primera, como ya lo vimos con los datos anteriores, son las brechas territoriales. La cobertura del servicio varía en algunas zonas drásticamente entre las zonas urbanas y las zonas rurales. También entre aquellas regiones que son más conectadas al Estado y aquellas que históricamente han sido marginadas. Tenemos las brechas de género, porque a pesar de que la mujer es una de las principales gestoras del recurso del agua en el hogar y en las comunidades, todavía su representación en espacios de toma de decisiones son mínimos. Y también están las brechas institucionales. Estas están presentes en territorios donde el Estado tiene una presencia débil o zonas de conflicto,
y donde la ausencia de mecanismos claros de asignación, de monitoreo y de rendición de cuentas pueden agravar esta conflictividad social, exacerbarla y también debilitar la resiliencia comunitaria frente al cambio climático. La seguridad hídrica no es solo hablar de la disponibilidad del recurso, de cuánta agua tenemos hoy y de cómo la podemos usar. Es también hablar de estabilidad institucional, legitimidad de procesos, resiliencia social y equidad en el acceso. Y bueno, acá cómo podemos fomentar desde la participación y convertirla en una herramienta de resiliencia, cómo poder hacer que la participación deje de ser un proceso más consultivo y volverse inclusivo o incluso hasta transformador. En América Latina, en nuestra región, las consultas públicas suelen ser ejercicios formales, ejercicios centralizados y en ocasiones excesivamente técnicos, lo cual empieza a crear estas barreras que empiezan a excluir a estos grupos como las comunidades, pueblos locales, pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, la población en pobreza. Y si queremos transformar esta gestión del agua desde lo social, también debemos de transformar esos espacios de participación. ¿Qué podemos ir haciendo? Podemos empezar a crear mecanismos que sean deliberativos, que sean culturalmente apropiados, que se adapte a los tiempos y a las formas de las comunidades, de los pueblos indígenas, respetar y reconocer los sistemas propios de gobernanza de estos pueblos, de las comunidades locales, e integrarlos a estos procesos, y también garantizar recursos, no solo en el tema económico, sino también en el tema formativo y técnico, para empujar entonces a un tipo de participación que sea informada y que sea significativa. Bueno, para continuar con el desafío y empezar a pensar en cómo hablar de oportunidades, yo quería traerles la última diapositiva que prometo va a ser como más en términos de dónde estamos y empezar a pensar propositivamente. ¿Qué es lo que vemos a partir de la experiencia trabajando directamente con la industria en términos de principales retos y principales barreras en términos de la gestión eficaz corporativa del agua? Lo que vemos es que existen una serie de desafíos internos para quienes conocen las dinámicas de empresas y organizaciones, y representando al CONEP, muchos de los representantes están aquí. Tenemos temas desde divulgación no confiable, o sea, no tenemos la información necesaria ni tenemos la granularidad de esa información. La tenemos fragmentada de tal manera que no alimenta de forma integral la toma de decisiones, lo cual trae parte de los desafíos que Carolina contaba recién. No siempre tenemos todos los instrumentos de control y verificación necesarios. Tenemos un limitado acceso a indicadores específicos de gestión de agua. Y eso en general habla de que no pensamos, no estructuramos una herramienta o una estrategia general que nos permita elegir y encaminarnos en una dirección donde queremos ir. Y eso está asociado a las dinámicas o a los desafíos habituales que tiene el mundo corporativo. O sea, efectivamente tenemos a veces gestión de activos evaluados, limitaciones de recursos. Estamos hablando de un problema, de una dinámica que no necesariamente está ahí hasta que aparece. Entonces tenemos que traer para adelante y visibilizar un desafío muy importante, pero no necesariamente urgente, hasta que tiene tal grado de urgencia que es posiblemente más importante que cualquier otro. Y como hablábamos al principio, no todos los costos son claros y el costo de no disponibilidad es significativamente mayor al costo de disponibilidad. Eso nos lleva a algunos paradigmas, algunos preconceptos que habitualmente tenemos, ¿no? Tenemos una licencia de abstracción. Tengo una licencia para operar y tengo un papel que dice que puedo tomar agua de una llave o de un pozo. Es que no siempre va a estar ahí. El primer desafío es cuánto sabemos de esa resiliencia del sistema, cuánto sabemos del acuífero, cuánto sabemos de la capacidad, no solamente de lo que pasa dentro de mi organización, sino de lo que alimenta mi organización.
¿Ese suministro está accesible? No lo sé. Hoy está. Lo que tenemos es un perfil de riesgo creciente y tenemos que garantizarnos que tenemos la confianza en que también mañana va a estar. Conocemos sus costos reales de operación y sabemos todo lo que hay que invertir, no solamente en abstracción, sino también en mantenimiento. Y tenerlo claro para que de vuelta sea sostenible y sea resiliente la operación. Sabemos de dónde viene y confiamos y nos garantiza que la estructura de gobernanza que esos recursos finales tienen nos va a dar la continuidad de negocio. Y esto es netamente una conversación de continuidad de negocio empresarial. O sea, entender y a internalizar estas realidades o estas verdades olvidadas es lo que hace empezar a trabajar en una real estrategia y una real gestión del agua. Lo positivo es que a partir de ahora sí empezamos a hablar de lo que se puede hacer, de lo que se puede internalizar, y estamos viendo modelos donde integrando una buena gestión del agua a la gestión empresarial, entonces alineamos los recursos, alineamos las ambiciones y garantizamos que vamos a tener licencia real para operar, continuidad de negocios y licencia social. ¿Cómo se ve esa gestión? Bueno, básicamente aquí ven una referencia y típicamente en la industria empezamos del lado superior izquierdo, empezamos entendiendo la eficiencia, el uso, entendiendo dónde generamos corrientes residuales, qué se puede mejorar de esas corrientes y qué pasa dentro de mi pequeño mundo, mi pequeño proceso. Ahora, como hablábamos antes, esto llega a un momento donde tiene una limitación técnica, que es por más eficiente, por más efectivo que sea mi proceso productivo, mi uso del agua dentro de 4 paredes en una instalación productiva, necesito garantizarme que ese agua va a estar disponible, que si voy a tomarla de una fuente, esa fuente está abastecida. Entonces me obliga a salirme de mis 4 paredes y me obliga a entender qué está pasando por fuera y a contribuir a que ese sistema sea resiliente. Si yo genero una corriente residual y esa corriente residual la puedo descargar en un lugar donde alimenta un reservorio, no afecta la calidad, puede funcionar, es viable. Si tengo un vecino, tengo un uso lindero que puede usar no agua de primera mano, sino una corriente residual, seguramente sea viable conectarnos y empezar a hablar de sinergias. Y eso va a garantizar que cada vez menos impactemos nuestro recurso y impactemos la calidad en la toma, a la vez que somos más eficientes, a la vez que bajamos ese nivel de consumo que hablábamos antes. Y por último, tener claro cómo estamos midiendo esto. Y aquí hay un desafío enorme de cantidad y de calidad de estos datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo los contamos? ¿Y qué realmente le interesa a la población? ¿Qué realmente le interesa a las partes interesadas que están del otro lado y que están expectantes y que quieren saber cómo estamos llevando la buena gestión? Ordenar ese proceso, y créanme, esto es viable. Hoy existen metodologías técnicas internacionalmente aceptadas para poder acompañar este proceso, es lo que nos va a dar una buena práctica. Para eso, las sugerencias son, 1, ampliar la condición de riesgo. Y habitualmente las áreas de sostenibilidad, las áreas de medio ambiente, pueden tener estas identificaciones, pero no siempre están hablando con las áreas de riesgo y continuidad de negocio, y no siempre los riesgos empresariales mapean efectivamente estas áreas. Entonces, integrar esas visiones garantiza que efectivamente se vayan a ver. Invertir en la identificación de fuentes alternativas, garantizar resiliencia. Aquí es entender de dónde puede haber opciones y cómo esas opciones van a favorecer a que en algún momento, si existe un tema de riesgo, existe un tema de impacto a mi fuente de abastecimiento, yo tenga una opción. Tener opciones definitivamente es lo que nos va a ayudar. Y por último, empezar a hablar de este desarrollo de esta estrategia integral y empezar a integrarnos como empresa, como organización, con nuestros vecinos linderos, ya sean otros usos industriales, ya sean parte de la sociedad civil, o sean de alguna manera las políticas y el sector público que nos gobierna, de modo que todos nos funcionemos y nos movamos al mismo lugar. Aquí me voy a quedar un poco más, porque de alguna manera esto resume e integra todo lo que venimos conversando. Aquí, en la parte superior de esta presentación van a tener todos los diferentes riesgos a los que nos enfrentamos o que de alguna manera afectan la continuidad del agua. Ya sea por temas de riesgos operacionales, por resiliencia,
por nuestras cadenas de suministro, o sea, garantizar que no solamente yo tenga agua y tenga disponibilidad de uso, sino que mis proveedores y eventualmente mis clientes tengan la capacidad de no verse afectados por el uso del agua. Entender las agendas externas y entender qué demanda y qué quiere saber la sociedad civil y cómo integrar eso al proceso. Entender cuánta disponibilidad y cuál es la calidad que tenemos del agua, cómo eso podría llegar a afectarse por el cambio climático, por el cumplimiento regulatorio o por divulgación. Y aquí es donde yo empecé diciéndoles, miren, trabajando con sectores como el sector financiero, que cuando uno piensa en un banco o una institución, definitivamente no lo asocia con el uso del agua, cada vez más, para tomar capital, para poder ser receptor de una inversión, vamos a tener que mostrar y garantizar que esa inversión va a estar respaldada en un proceso sostenible. Entonces, este tipo de preguntas nos las va a hacer un banquero a la hora de elegir si nos presenta o nos presta este capital. ¿Cómo traemos esos riesgos a estrategias? Bueno, definiendo cómo y cuándo vamos a comunicar y qué vamos a comunicar. Entendiendo que cada vez más estos marcos de divulgación, estas obligaciones de poder transmitir información, están ahí, son críticas, y hoy elementos como IFRS, como la Fundación Internacional de Contabilidad o de Reglas Contables, ha estructurado marcos de reporteo de riesgo climático. Entonces, en un balance a un contador tenemos que presentarles estas referencias y vamos a empezar a hablar en lenguaje financiero de temas de sostenibilidad. En gestión de agua, ya en temas más prácticos, ¿qué cantidad tenemos? Hay un sistema con estrés, hay un sistema que tiene volumen pero no tiene la calidad necesaria, y tengo la disponibilidad y tengo los equipos necesarios para poder garantizar que el agua funcione. Residencia en la cadena de suministro, no solo yo, sino mis proveedores, sino mis clientes. ¿Dónde están y qué impactos puede tener a mi continuidad de negocio que alguien más atrás o más adelante en la cadena de valor se vea afectado? Y por último, la identificación de qué proyectos de capital, qué inversiones son necesarias para poder avanzar. Todo esto nos genera un paquete de soluciones, ya sea en el tipo o la cantidad de agua disponible en el suministro, ya sea en la calidad del agua, ya sea en la garantía de la licencia para operar, en obtener los permisos, en garantizarnos el entendimiento y alineamiento con otras partes interesadas, o en la mitigación de riesgo regulatorio. Son buenas prácticas que podemos apoyar y que se están internalizando en la industria. Entonces, esto ya no es un supuesto, esto es una realidad en términos prácticos, y hacia esto con gusto podemos empezar a interactuar. Solo para cerrar, después de haber presentado el paquete de soluciones, contarles que parte de la estructuración también tiene que ver con ese contexto local. Por supuesto, la industria tiene un rol que jugar, pero definitivamente está enmarcado en un contexto donde hay otras partes interesadas y, como se hablaba en la presentación institucional, esa diferente mirada, ya sea desde el sector público, desde la academia, desde la mirada del sector civil, representa una serie de retos. Panamá tiene identificados estos retos, tiene una hoja de ruta, un planteo de hacia dónde ir, que empezó a trabajarse ya hace un tiempo y que identifica estos retos para adelante, y confiamos en que el trabajo de este foro va a poder aportarle granularidad y aportarle soluciones a estos retos para poder integrar esas miradas y poder de una vez resolver el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Simonelli y Carolina Monroy por su participación.